Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, dice: En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo que si no se vuelven o se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre recibe a un niño como este, a mí me recibe. Yo creo que este es uno de los textos más conocidos del Evangelio, y en donde Jesús está justamente dando una gran enseñanza para nosotros, para sus discípulos primeramente, pero obviamente para nosotros también. Lo que pasa es que Jesús estaba siendo conocido en todos los lugares. Él estaba haciendo muchos milagros. Su nombre estaba en el conocimiento de todas las personas. Ciertamente era motivo de conversación en las ciudades, en las casas. Un hombre de ahí cerquita, ¿no? Un hombre de Nazaret, un hombre que se conocían, lo habían conocido como joven, un hombre, el hijo de José, el hijo de María, el que era hermano de algunos que estaban ahí, lo conocían, y eso era justamente lo que impresionaba. Entonces Jesús, al empezar su ministerio, hizo muchas señales, y estas señales indudablemente le traían a él fama. Y no porque él buscara esa fama, ¿cierto? Tú sabes que las señales, los milagros que él hizo, nada más apuntaban al hecho de que Dios estaba con él. Era una marca, era un referente, era una forma de mostrar respaldo, que el Dios de los cielos, que el Dios eterno estaba con Jesús. Y eso era a través de los milagros. Porque obviamente cuando, por ejemplo, tú ves en una discusión que justamente está quién es este Jesús, si este Jesús es quien él dice ser, es el Mesías o no es el Mesías. Las opiniones, él tenía fama, las opiniones estaban todavía repartidas, ¿cierto? Personas que reconocían en él el poder de Dios y que pensaban así: bueno, nadie puede hacer esas cosas si no viene de Dios. Y ahí tú te das cuenta que las señales no era para popularidad, no era para que él se engrandeciera como político, como persona influyente, sino simplemente para cumplir lo que había sido dicho en la Escritura, principalmente en Isaías, que fue el primer sermón que Jesús hizo en su tierra, en la sinagoga, cuando él habla que aquella palabra de Isaías se estaba cumpliendo en aquel instante, en aquel momento, aquella palabra que proclamaba libertad a los cautivos, que proclamaba que el Evangelio, que el reino de Dios estaba llegando, que se había hecho presente en aquellos días. Entonces surge Jesús haciendo estas cosas, y llamando a personas específicas para seguir por él, para que les enseñara, como él le dijo, a ser pescadores de hombres. Entonces eso para los discípulos obviamente revolucionó sus vidas. Ellos vieron, Jesús les dice: bienaventurados son, ¿cierto? Porque ellos pudieron ver con sus ojos aquellos que muchas personas solamente tuvieron como esperanza, como expectativa, pero ellos pudieron contemplar con sus propios ojos, con su vida, estando ahí al lado de Jesús, viendo a Jesús mismo, escuchando sus palabras de sus propios labios, siendo testigos de todas esas cosas. Pero todo esto era nuevo, se mezclaba con aquellas expectativas que el pueblo tenía, ¿no? Y el pueblo tenía expectativas de que cuando el Mesías llegara, estas cosas sucederían, pero ellos tomaron también el tema de la libertad como un tema político, ¿cierto? Porque desde el periodo anterior, de siglos antes, 4 siglos antes, 3 siglos antes, y la edad un poco anterior al nacimiento de Jesús, donde el pueblo de Israel se estaba
sometido al imperio romano. Entonces se crearon estas expectativas de que el Mesías, esta libertad que se proclama en Isaías, ella no solamente sería espiritual, sino también sería política. Entonces las personas esperaban un Mesías que viniera como un gran general, como un gran líder, y que liberaría al pueblo de su condición de servidumbre que estaba. Por eso hay tantos elementos que nosotros vemos en algunas frases. Gente admirada con Jesús, admirada con la enseñanza de Jesús, gente que no puede negar que Dios esté con él por los milagros que está haciendo. Otro grupo de personas que está muy incomodada porque Jesús está justamente creciendo en popularidad y eso significa riesgo para ellos. Principalmente para los líderes religiosos que también están ahí trabajando junto con la política. Entonces son líderes religiosos, pero que también son líderes políticos, que lideran al pueblo, que mueven la masa del pensamiento o la voz de la población, ¿cierto? El pueblo manipulan porque ellos tienen un lugar y una autoridad sobre esta gente. Entonces hay muchas cosas ocurriendo en el primer siglo cuando Jesús aparece. Y estos discípulos especialmente, cuando ellos empiezan a dar cuenta del poder de Jesús y quién es Jesús, recuerda que esto también fue algo progresivo. Por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad y ellos están en pleno mar, ¿no? La expresión de que los discípulos dicen y proclaman y profieren ahí respecto a Jesús es: ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea, que hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, este conocimiento de Jesús también fue algo progresivo. Y ellos también, llevados por todas estas cosas, ellos les mostraba o les era bueno pensar en que este reino estaba presente, que este reino estaba llegando y que ellos podrían ahí ocupar algo, ¿cierto? Ocupar un puesto en este lugar, en este reino que se está instaurando, que con este Jesús que tiene poder. Entonces ellos van discutiendo entre sí, ¿no? ¿Quién va a ocupar esos lugares? ¿Quién es más importante? Ellos saben, entonces empiezan a entender que el reino de Dios es una realidad que se está haciendo presente. Y ellos, pero confundidos, ¿cierto? Con todas esas expectativas terrenales, nosotros diríamos mundanas, pero aterrizadas porque ellos están viviendo, respirando ese mismo aire de expectativa. Ellos empiezan a discutir quién es el mayor, o sea, quién va a ocupar esos lugares. Ellos pueden ocupar esos lugares. Tú ves que más tarde va a llegar la mamá de dos de ellos, se le va a pedir algo a Jesús, que en el reino venidero, que sus hijos puedan sentarse, uno a su mano derecha, otro a su mano izquierda, o sea, un lugar de privilegio, un lugar de honra. ¿Por qué? Porque los discípulos están todavía confundidos, todavía están esta visión mezclada, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores reales? ¿Cuáles son los valores realmente del reino? ¿Cómo podemos vivir con los valores del reino, pero estando acá, viviendo acá, respirando este aire en nuestro tiempo también, haciendo y viajando ahí miles de años, llegando a nosotros? Eso también nos confunde muchas veces. Porque nosotros somos ciudadanos de dos reinos, ¿cierto? De dos lugares, mejor diciendo, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero habitamos en dos lugares. En un lugar en que estamos respirando y estamos aquí luchando y estamos teniendo que administrar todo lo que significó y ha significado esta pandemia, los temores, los sufrimientos, temas económicos, temas de salud, además de los problemas personales de cada uno, de su relación, además de lo que ha golpeado fuerte en estos días, las preocupaciones, la soledad, cómo administrar todos estos sentimientos, ¿cierto? Depresiones que han sido frecuentes. Y entonces estamos en esto, sí, en este entremedio también,
día a día y día tras día siendo bombardeado, estimulado a ciertas cosas que no tienen que ver con el reino de los cielos, del cual verdaderamente nosotros somos ciudadanos y a quien pertenecemos. Entonces es común que, no diría común, es normal o se espera que nosotros de repente decaigamos y tengamos que ser conducidos o realineados con la voluntad de Dios. Y este texto nos ayuda harto respecto a eso, porque frente a esa discusión, el Evangelio de Marcos, que también relata este mismo episodio, habla que durante el viaje, durante el camino, ellos estaban discutiendo esto. No es como lo dice Mateo, ¿no? Porque Mateo no presenta ese trasfondo, pero Marcos sí. Y entonces Jesús le desvela el corazón y dice, ¿qué pasa ahí? Y ellos entonces le dicen, bueno, queremos saber quién ocupará, quién estará y quién es el más importante aquí en el reino, en tu reino. Ante las cosas que están pasando, ante los grandes eventos que tú estás realizando. Y Jesús les sorprende de tal manera que yo me imagino la expresión de ellos cuando Jesús llama a un niño. Y uno que se queda imaginando qué niño era, qué edad tenía. Era un niño pequeño, sin duda, por los términos que Jesús usa, de acuerdo a la Escritura. Era un niño pequeño, no era un jovencito, no era un preadolescente, era un niño pequeño, un niño de, no sé, 5 años, 4 años, un niño pequeño, y lo pone ahí ante ellos. Y le trae esta tremenda enseñanza que ellos tienen que, si ellos no se vuelven, si ellos no se hacen como este niño, ellos no tienen lugar, ellos no tienen entrada en el reino de los cielos. Y además, ¿no? Diciendo que el más importante en el reino son los que se vuelven como estos niños, son los que se humillan como estos niños. Yo quiero tratar esto de forma rápida, primeramente hablando de lo que no es. Y después hablando de lo que es. ¿Qué es lo que Jesús no quiso decir? Porque nosotros estamos trabajando la serie como niños. Pero esto no significa, la niñez en este aspecto no significa inmadurez. Hay otros textos en la Escritura que justamente se condena la inmadurez. Texto a los Hebreos, por ejemplo, en donde el escritor dice, ustedes por el tiempo que llevan acá ya debieran ser conocedores, maestros de estas cosas, pero todavía tienen necesidad a volver a los rudimentos, a volver a los principios, porque se han hecho tardos para oír la palabra del Señor. Entonces, ser como niños que Jesús está hablando aquí no significa ser inmaduro. Tampoco significa, y esto es otro punto importante, no significa que los niños son inocentes. No está hablando de la inocencia de los niños. Hay una idea ahí popular de que los niños, ellos son inocentes, que ellos no cargan en sí maldad, que ellos no cargan en sí pecado. Eso no es bíblico. David, cuando trabajó el tema de su pecado, él retrocedió hasta su concepción, hasta el momento en que él fue concebido. Y él dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? No llevando a pensar que la concepción en sí era pecaminosa, sino que la semilla está ahí presente desde la concepción en todos nosotros. Esto está en los Salmos, esto está en el libro en la carta de Pablo a los Romanos también. Nosotros somos pecadores, ¿cierto? Pecadores con distintas edades. Pecadores más experientes. Mientras más tiempo vivimos acá, más oportunidades tenemos de pecar y por eso más pecados llevamos. Pero los que tienen, por lo tanto, menos edad, son pecadores, pero obviamente en su práctica ellos tienen menos experiencia pecaminosa que nosotros. Pero Jesús no está hablando aquí de la inocencia. Jesús no está enseñando que los niños no tienen pecado, no tienen maldad. Y eso
es un punto que yo me gustaría dejarlo bastante claro, para quitar esta idea que por ventura nosotros tengamos. Nuestros niños lamentablemente no son inocentes, son pecadores pequeñitos solamente, pero son pecadores de la misma manera que somos nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que así como nosotros necesitamos el lavar de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, ellos también lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está y quiere enseñar? Si no es ese tema de la inmadurez, no es el tema de la inocencia. ¿Por qué Jesús toma a un niño y lo pone al frente de ellos, ¿no? Y les enseña y les dice estas palabras? Bueno, la discusión acá tiene que ver con el tema del prestigio. No es así. Ellos no están viendo que el reino está llegando y que las cosas están sucediendo y que el nombre de Jesús se está engrandeciendo. Y no es justamente lo importante que ellos quieren saber quién es. No es un tema de honra, no es un tema de peso político, no es un tema que tiene que ver con el orgullo. Es eso lo que Jesús está trabajando con ellos. No es el tema de la inmadurez o de la madurez, es un tema del orgullo en sí, del prestigio. Los discípulos querían saber qué lugar ocuparían ante toda esa popularidad. Y tú sabes que cuando los hombres quisieron hacer rey, hacer que Jesús fuera rey, ¿no? O entronarlo, entronizarlo, ¿no? Proclamarlo rey, cuando él hizo la primera multiplicación de los panes y peces, porque era fantástico lo que Jesús estaba haciendo ahí, de un punto de vista económico, de un punto de vista social. Tomar 5 panes, 2 peces, multiplicarlo para que una multitud de 5,000 hombres, además de las mujeres, ya pongámosle 7,000, 8,000 personas de este poco pudiera ser alimentado tanta gente. O sea, ya no hay problemas económicos, ya no hay problema con sequía, ya no hay problema social. Todo está resuelto simplemente con la acción de este hombre Jesús. Entonces ellos querían hacerlo rey y Jesús se dio cuenta de eso y se fue, porque era entre medio a esas cosas que Jesús estaba, y los discípulos también. Cuando trayendo un poco el ejemplo de Judas, ¿no? Cuando la mujer derrama aquel perfume caro, ¿cierto?, en Jesús. No solamente Judas, pero las personas ahí están reclamando, diciendo, pero qué desperdicio esto. Esto podía ser vendido y haber sido dado a los pobres. ¿Y cuánto podrían haber sido sostenidos por esto? Aunque claramente esto es un desprecio hacia el mismo Jesús, ¿no? Porque Jesús no es merecedor de estas cosas. Pero eso no es el punto. El punto es que están en medio a estos conceptos de riqueza, de pobreza, de prestigio. Y Jesús quiere trabajar eso. Quiere decir que en el reino en el reino de los cielos, las cosas son distintas. Que en el reino de los cielos no es como se vive allá afuera. Los valores no son los mismos. Y es eso lo que confunde, eso es lo que ha confundido la iglesia, ¿no? Porque lamentablemente tú ves, aún dentro de las iglesias, estos conceptos mezclados. Entonces las personas quieren hacerse líderes para obtener poder, porque con el poder tienen prestigio. Mezclan las cosas, ¿te das cuenta? Y Jesús dice no, y por eso pone a este niño frente a ellos y les dice que ellos deben llegar a esa estatura. Y yo quiero primero tratar el punto no de hacerse como niños, sino lo que Jesús dice después. Lo importante para Jesús es el tema y él usa el término humillarse como un niño. Ahora, esta humillación y unirlo a un niño es algo peligroso en estos días, ¿no? Porque obviamente, no solamente en estos días, todo ser humano necesita y merece respeto. Nadie tiene que ser humillado. Entonces tenemos que entender lo que Jesús está diciendo, porque esta no es humillación, sino es humildad.
Porque ese es el punto que Jesús está trabajando con sus discípulos. Ustedes quieren ser grandes. Ustedes están hablando de lugares de prestigio. Yo les estoy diciendo que ustedes tienen que bajar. Yo les estoy diciendo que ustedes tienen que no inflarse y buscar grandeza, sino ustedes tienen que descender hasta la estatura de este niño. Como este niño. ¿Por qué? Porque los niños en general, ellos estas cosas no les preocupa a ellos. Ellos no están preocupados con prestigio. Tanto es así que si tú pones a niños de diferentes extractos sociales en un mismo lugar, sin que ellos estén condicionados, ¿cierto?, a este prejuicio, ellos van a jugar entre ellos, ellos van a hacerse amiguitos entre ellos. Ellos no hacen ese tipo de distinción. El niño, él, además de eso, ¿no?, además de darse, de entregarse, el niño confía. El niño confía en el adulto, en aquel que le cuida. Él simplemente descansa, ¿no? Dicen que una prueba bastante fuerte para los papás es el hecho de que sus hijos puedan recostarse y descansar mientras los papás están conduciendo. Lo que generalmente no pasa cuando otros están conduciendo. ¿Y por qué nuestros hijos pueden dormir plácidamente cuando estamos nosotros comandando el vehículo, por decir de alguna manera? Porque ellos confían, ¿cierto? Y hay varias historias en ese sentido, ¿no? Como la niña que estaba ahí en un barco y una tempestad, enfrentándose a una tempestad, aquella embarcación, y todos temerosos, y ella tranquila, le preguntaba, ¿pero por qué estás tan tranquila? ¿No estás viendo la lluvia? No, yo estoy tranquila porque mi papá está en el mando de este barco. Entonces el niño confía, el niño, él se entrega, el niño no duda, ¿cierto? El niño, él obedece, el niño sigue la orientación, el niño no cuestiona, él simplemente obteniendo aquella orientación de esta persona que le cuida, que él sabe quién es, él va a dejarse llevar y va a obedecer. El otro tema es que el niño ama, el niño no guarda rencor, el niño es capaz de perdonar, el niño ama incondicionalmente. Si tú has tenido un problema con algún pequeño, con alguna guagua, no sé, un poquito más grande, ¿cierto? Que sepa ya pueda relacionarte contigo. Ellos generalmente no guardan rencor. Tú puedes pedir perdón, oye, discúlpame de eso, y él vuelve a sonreír, vuelve a entregarse, vuelve a como si nada hubiera pasado. Entonces, ellos no andan en búsqueda de estas cosas, ¿cierto? De este prestigio. Ellos simplemente viven en esta dependencia. Lo que Jesús quiso enseñarles entonces es: no busquen ser grandes en este plano, en este lugar, en esta tierra. Busquen ser grandes en el reino, o sea, como niños, dependientes, obedientes, fieles, que no buscan sus propios intereses, sino que buscan servir. Y el otro punto, ¿no?, es que lo que Jesús dice respecto al reino, porque Él dice que si nosotros no nos volvemos como estos niños, no entraremos al reino de los cielos. Y ahí tú ves algo importante. Jesús, cuando conversó con Nicodemo, le dijo esta frase que él no comprendió. Para entrar en el reino tú tienes que nacer de nuevo. Y él obviamente no entendió lo que Jesús estaba queriendo decirle. ¿Cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y entonces Jesús dijo: no, tú no estás entendiendo. Eres maestro en Israel y no comprendes estas cosas. Ahí entonces hablaba del nacimiento del Espíritu, ¿cierto? Para que nosotros nos volvamos, para que rompamos esta estructura de pensamiento, esta estructura, estos anhelos, estos apetitos, estos deseos que nosotros tenemos, que son impulsados, que son alimentados por
por la tele, por las películas y por tantas cosas, por los consejos de nuestros amigos, por los outdoors, ¿cierto? Que nosotros vemos en la calle, por las músicas que escuchamos, de buscar, de ser el más grande, de sobresalirse. Por ejemplo, las películas que son dirigidas a los jóvenes que vienen de Estados Unidos siempre tienen que ver, siempre tienen este lado de competencia, no están compitiendo el uno con otro. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el que tiene más amigos? ¿Quién es el que la lleva? Todas esas cosas, ellos, así como confundían los discípulos en el primer siglo, nos confunden también. Y Jesús dice que debemos volvernos como niños, o sea, desinflarnos, quitar, y no solamente pinchar ahí para que salga esto, sino necesitamos volvernos como. Este es una acción no simplemente de achicarse, sino es transformarse en un niño. Con este grado de dependencia, ¿no? Con este grado de amor y de fidelidad. Y eso solo Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Por eso es tan importante, ¿no?, que nosotros entendamos que para ser parte, para poder entrar en el reino de los cielos, solo hay un camino, y este camino es Jesús. Porque de lo contrario va a ser imposible trabajar con nuestro orgullo. El orgullo es algo tan potente, tan fuerte, ¿cierto? Nosotros, si hay uno de los mandamientos, como lo hemos estudiado los jueves, que quizás es uno que más contradecimos, es el tema de no matarás. ¿Y por qué andamos matando gente en el corazón? ¿Por qué andamos en la mente diciendo, este fulano que se cree tal por cual? Porque el orgullo nos motiva, nos lleva a eso. Es este deseo ardiente, poderoso, que como un volcán sube y nos hace querer ir por lo nuestro, no quedar así, no quedar mal frente a las personas. El tema de la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que las personas están pensando de mí? ¿Qué es lo que las personas están hablando de mí? Esas cosas son capaces de hacernos reaccionar de manera drástica, de manera violenta, muchas veces. Y cuando eso está en el punto más alto, nosotros no nos importamos con las consecuencias. Yo reviento nomás, sea quien sea. Yo no voy a permitir que esta persona me pase a llevar. Es una expresión que se usa mucho acá. Y Jesús dice, no. De esta forma, con estas características, tú no entras al reino. Tú tienes que ser hecho, volverse como un niño. Y así como Él lo dijo a Nicodemo, así también para que esto ocurra, nosotros necesitamos, tú necesitas, yo necesito, la acción poderosa, única del Espíritu Santo, que es el quien transforma, regenera y nos hace nuevas criaturas. Para ir concluyendo, por lo tanto, hermanos, algunos puntos para nuestra reflexión. Cuidado con los valores que hemos tenido, que nos hemos adueñado y por los cuales luchamos y corremos esta vida. Recordar que nosotros, como ya dije, somos ciudadanos del reino de los cielos, no de este reino, no de este lugar, ¿cierto? No de este principado. Nosotros pasamos por aquí, pero nuestro root es el root celestial. Así que no nos confundamos. Y en el reino de los cielos, crecer es servir. Crecer es andar en humildad. Crecer es obedecer. Crecer es servir. Nuevamente le digo. Crecer es desinflar tu ego. Eso es crecer. En el reino de los cielos, el yo no existe. El ego no subsiste.
porque el yo va a estar en completa desarmonía con las cosas de Dios. No podemos servir a dos señores, aunque este segundo señor seas tú mismo. Tienes que destronar tu yo. En el reino de los cielos el yo no tiene lugar. Solo hay lugar para un rey, y este rey tiene que ser Jesús. En el reino de Dios solo podemos entrar si nacemos de nuevo. Si hay un nuevo nacimiento, si hay esta transformación en nuestro corazón. Y por eso nosotros debemos clamar. Tú debes clamar y pedir: Dios, yo he sido movido por algunas cosas que veo en tu palabra que no son las que condicen con tu reino. Son otras mis motivaciones, son otras mis aspiraciones. No trates de cristianizar o santificar los deseos, los anhelos que tienen raíces en este mundo. Es necesario romper. Si los principios que rigen nuestra vida no tienen que ver con el Señor, no son de su reino y por lo tanto no valen la pena. Que Dios nos ayude, que Dios nos pueda fortalecer para amar su reino, para servir, para entender, para comprender, para tomar nuestra cruz en lo que es necesario para que su nombre sea engrandecido. Yo quiero invitarte a un momento de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Ella nos enseña de forma clara, Señor, como tú tomaste este niño y lo pusiste en medio de los discípulos, también nos pones delante de lo mismo, Señor, diciendo que es necesario bajar. Es necesario tomar otros principios para nuestra vida. Es necesario tener otros anhelos, otras ambiciones. Y estas no tienen que ver con proeminencia, con el ego, con el nombre, sino que tienen que ver con el servicio, con la humildad. Y por eso necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu, porque si no, no llegaremos. Somos incapaces de hacerlo, Señor. Por eso ven en nosotros y por nosotros. Transforma nuestra vida y ayúdanos a vivir conforme tú deseas como niños. Te agradecemos por este momento y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.